Esta noche, pueden sentarse. Esta noche vamos a comenzar una serie de mensajes sobre un tema en el cual el pueblo de Dios ha bregado a lo largo de la historia. Y me refiero al tema de la tribulación. Entendiendo la tribulación como la experiencia difícil por la que pasan los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Jesús habló de este tema de la tribulación cuando dijo en Mateo 24:9 lo siguiente. Mateo 24, versículo 9, dijo el Señor de la siguiente manera. Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué profecía la del Señor, hermanos. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Cuando usted escucha a Jesús decir esto, ¿usted qué piensa? ¿Él lo dijo por otros o lo dijo por usted? Bueno, hermanos y hermanas, lo dijo por todos aquellos que le sigan fielmente y que vivan una vida de piedad, una vida de consagración. Es interesante que la palabra que él usó aquí, tribulación, es en el griego tlipsis. Y tlipsis quiere decir, entre otras acepciones, oprimir, angustiar, presión, apretar. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? ¿Alguna vez se ha sentido usted así, oprimido, presionado, en aprietos? Oh, hermanos, los griegos utilizaban esta palabra tlipsis para describir la presión de las uvas para extraerles el vino. Este término describe vívidamente la presión de la persecución constante sobre los verdaderos hijos de Dios. El tema de la tribulación a algunos les causa desánimo y no quieren que se les hable de eso. Hábleme de otra cosa, pero no me hable de eso. Pero ¿cómo no te voy a hablar de esto si de esto es lo que estás pasándola? Y esto es lo que el mundo está pasando, y esto es lo que viene sobre nosotros. Mira, hermano, hermana, aunque este tema de la tribulación pueda generar desánimo en algunos, cuando se analiza desde la perspectiva profética, el tema, en vez de causar desánimo, constituye una motivación y una experiencia espiritual que revela la firmeza de carácter que un cristiano ha llegado a tener en su relación con Dios. La tribulación constituye la motivación y la experiencia espiritual que revelará también la firmeza de carácter el pueblo remanente final que ha de glorificar a Dios en el fin de la historia. Ese pueblo que estará listo para ser trasladado al cielo. La tribulación le permitirá revelar la firmeza de carácter que el Señor está buscando. Pero ¿cómo debe ser el cristiano cuando pasa por tribulación? ¿Cómo debe ser el cristiano? Vea cómo el apóstol Pablo lo dice. Romanos 12, versículo 12. Él dice cómo debemos ser cuando pasamos por tribulación. Romanos 12, versículo 12.
Y la Escritura dice: gozosos en la esperanza, sufridos ¿en qué? En la tribulación. Y constantes ¿en qué? En la oración. La palabra exacta que Pablo usa aquí para decir sufridos en la tribulación es la palabra upomenontes. Y ese término equivale a algo parecido a pacientes, resistentes o aún mejor, resilientes. Este término que Pablo utiliza aquí es como un préstamo del lenguaje de la metalurgia, que describe la cualidad de ciertos objetos metálicos que no se parten ante la presión, como el hierro, y que no se quedan doblegados como el plomo, sino que vuelven a la posición original en cuanto pasa la presión. En otras palabras, como un resorte. Pablo lo que nos está exhortando, hermanos, es que en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, nosotros asumamos una postura de aguante y resistencia. Y en esto, los príncipes hebreos fueron todo un ejemplo. Así que vamos a verlo en el tema titulado La tribulación de los príncipes. Abramos la Biblia en Daniel capítulo 1, versos 3 al 7. Daniel capítulo 1, versos 3 al 7. Aquí encontramos la historia de los príncipes hebreos. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Aquí nosotros vemos al rey Nabucodonosor consolidando su autoridad en el recién ganado territorio, como lo era el reino de Judá y su capital Jerusalén. Pero qué manera de hacerlo. Escogiendo, dice, a los príncipes más dotados de su recién ganado territorio y llevándolos en cautiverio, desterrándolos de su patria a un país lejano como lo era Babilonia. Estos fueron privados de su libertad, llevados a pie a lo largo de 1500 kilómetros para ser dominados en su voluntad y carácter. Hermanos y hermanas, este fue un golpe emocional muy fuerte para los judíos, pues prácticamente quedaron en poder del enemigo. Se convirtieron en propiedad de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
El salmista describiendo cómo la pasaban ellos allá. Dice en el Salmo 137, versículos 1 al 6 lo siguiente. Vamos a buscarlo. Salmo 137, versículos 1 al 6. Salmo 137, versículo 1 al 6. Dice la Escritura: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pella a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros vemos aquí que no la pasaban bien en su cautividad. Miren qué interesante. Hasta colgaban, dice, las arpas ahí en los sauces, a las orillas de los ríos, porque como trovadores preferían guardar silencio ante la depresión que tenían, mientras sus amos se burlaban de ellos, pidiéndoles que afinaran sus arpas y que les cantaran algunos de los cánticos. Pero ellos, como cautivos, estaban apesadumbrados. Sus emociones estaban por el suelo. Estaban muy atribulados. A veces me pregunto, ¿hemos llegado nosotros a una situación como esa? Nosotros estamos en este país porque quisimos venir. Pero nosotros vemos aquí a los israelitas que están en Babilonia porque se los han llevado. Los han desterrado. Los han forzado a vivir lejos de su patria, de su familia. Pero mientras eso ocurría con la mayoría de los cautivos, los príncipes hebreos, ellos tuvieron una experiencia distinta, pues por su condición real, el rey Nabucodonosor los sometió a un trato especial y a un programa educativo para formarlos políticamente. Nada sabemos de lo que pasó con los otros príncipes, pues todos fueron seleccionados por sus dones naturales y su excelente apariencia, dice la Escritura. Nosotros vemos acá que se les dio, dice, una preparación que podría ser la mejor que pudieran recibir, porque eran jóvenes de linaje real de los príncipes, dice Daniel 1, verso 3. En quienes no había, dice, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, prácticamente estaban adecuados para que estuvieran allí en el palacio del rey. La educación que se les dio incluía las letras y la lengua de los caldeos. Un curso de 3 años de preparación intensiva, porque el rey, como dije, quería prepararlos políticamente. Además de esto, para su bienestar físico, el rey les asignó lo mejor que podía darles en cuanto a alimentos. Les dio de su mesa, de la mesa imperial. Aparentemente, hermanos, todo eso era un honor. ¿Pero a costa de qué? A costa de cargar con la tristeza de haber sido arrancados de sus padres a temprana edad. Pues a lo sumo estos muchachos tenían
alrededor de los 18 años. Fueron separados de sus amigos, de su país, del templo, de sus fiestas anuales, en fin, del ambiente piadoso que vivían en Jerusalén. De todo eso fueron arrancados. Imagínense ustedes ir como prisioneros caminando a lo largo de 1500 kilómetros a un país idólatra. Por lo menos les ha de haber tomado 2 meses en llegar. Imagínense el cuadro. Aquellos jóvenes despertándose de madrugada para caminar muy temprano, para aprovechar el aire fresco del día. Imagínense ustedes las sandalias de esos muchachos cómo iban, empapadas por el rocío. Todo para llegar a un país que no era de ellos, para ser doctrinados con su cultura y filosofía ateo, y para alimentarse con comidas y bebidas inmundas, que era lo que acostumbraban en ese país. Pero lo que es más, someterse a una crisis de identidad en la cual sus nombres fueron cambiados para recordarles que estaban bajo la autoridad de un rey caldeo y de los dioses caldeos. Pero para complicar más las cosas, por ser de linaje real, esperando que se cumpliera en ellos la profecía de Isaías, en el sentido de que los convertirían en eunucos, que no es otra cosa que ser castrados para servir solo al rey. Es decir, no tendrían esposa ni hijos. ¿Dónde está esa profecía? Vamos a leerla, Isaías 39, 5 al 7. Isaías 39, versículos 5 al 7. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué les parece? Ah, mis hermanos, qué profecía más triste esta. Fue dada en los tiempos cuando el Israel de Dios andaba amistoso con la idólatra Babilonia, enseñándole más de la cuenta. Si Ezequías hubiese sabido que los sucesores del rey de Babilonia vendrían más tarde para causarle ruina a su familia y a su reino, no le habría mostrado a aquellos embajadores el obsequioso respeto que les tuvo. Una tragedia, mis hermanos, siempre termina en forma triste. Y fue así como Ezequías y la nación les tocó sufrir posteriormente la invasión, el destierro y el sufrimiento del exilio. A veces, mis hermanos, no tomamos en serio nuestra responsabilidad de líderes y permitimos cosas que nos traen consecuencias trágicas. ¿Cómo deberían los líderes del Israel moderno hoy tener cuidado con las alianzas en las cuales andan con Roma? Aquí nosotros miramos al rey Ezequías del Israel de antaño en alianzas, en diálogos, en buenas relaciones con la Babilonia de aquel tiempo. Y dijo el Señor: estos que ahora tú les has mostrado todo, un día van a venir y se van a llevar hasta tus hijos y los van a convertir en eunucos. Oh, mis hermanos, Daniel y los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, como le llamaron después, solo estaban esperando que se cumpliera esta profecía por ser descendientes del rey Ezequías.
que los convirtieran en eunucos. Díganme ustedes si eso no era una tribulación o sufrimiento para estos príncipes. Sin duda, mis hermanos, la fe de estos muchachos fue probada demasiado. El don de profecía así lo dice. Cuando al principio, dice, del reinado de Joaquín, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros juntamente con otros, especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica. Y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo. Profetas y Reyes, página 315. Probada hasta lo sumo. Es decir, en un grado intenso, superior a cualquier otra prueba que pudieran haber tenido en su vida. Era una tribulación sin precedentes. Pero ¿por qué Dios permitió que estos jóvenes pasaran por esto? Ellos no eran culpables del pecado de su ancestro. ¿No podría Dios haber evitado esto? No, hermanos. Porque la profecía condicional de Dios se tenía que cumplir. Y digo condicional porque Dios dio instrucciones posteriores a los judíos de cómo debían relacionarse con Nabucodonosor. Pero ellos no hicieron caso. Fueron rebeldes a la palabra de Dios, atrayendo sobre todos los ciudadanos la calamidad. Pero cuando los justos, como los príncipes hebreos, se ven atrapados en estas injusticias, siendo atribulados como lo fueron ellos, oh hermanos, si son fieles al Señor, los justos, Dios los usa como instrumentos para el bien. Pues vean lo que dice de ellos el don de profecía. En la providencia divina, estos escogidos fueron llevados cautivos, y fue con el propósito de llevar a naciones paganas las bendiciones que llegan a la humanidad mediante un conocimiento de Dios. Ellos eran representantes de Jehová. Ellos nunca habrían de transigir con los idólatras, y su fe religiosa y su nombre como adoradores del Dios viviente habrían de ser manifestadas como honor especial. Y esto ellos lo hicieron. En prosperidad como en adversidad, ellos honraron a Dios y Dios los honró. Testimonios, tomo 6, página 219. Así que, aunque ellos no escogieron ir allá, aunque ellos por las circunstancias cayeron en esa tribulación, de todas maneras, Dios los usó como sus instrumentos. ¿Para qué? Dice, para llevar a las naciones paganas el conocimiento de Dios, para representar a Jehová allí, y porque Dios sabía que ellos, como Job, se mantendrían como dignos representantes. Sigue siendo el don de profecía. El Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. A esa nación idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su poder contra todo el poder y la habilidad de Satanás. Daniel y sus compañeros, Esdras y Nehemías y muchos otros fueron testigos de Dios en su cautiverio. El Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paganismo y la idolatría. Así nosotros vemos, hermanos, que el Señor siempre le saca provecho a las circunstancias difíciles por las cuales sus hijos pueden pasar, cuando estos se dejan usar por Él. Interesante que diga que a través de los hebreos, la nación idólatra iba a conocer acerca del reino que Dios va a establecer en este mundo. A través de estos siervos, Dios le iba a dar a conocer a Nabucodonosor lo que el Señor establecerá al final de los días. Así que, hermanos, ellos realmente, en medio de su tribulación,
Dios les tenía asignado un papel muy especial. Ahora, ellos podrían elegir no cumplir con el propósito de Dios. Al fin y al cabo, a la luz de los hombres, las circunstancias podrían ser justificadas como para no cumplir con el propósito de Dios. Como dije, no estaban allí porque ellos querían. Aparte de sus padres no los mirarían para amonestarles en caso de que no fueran fieles al Señor. Si ellos elegían ser infieles, como muchos dicen hoy, sería nada más cosa de jóvenes. Pues esa es la excusa que se ocupa ahora para pecar. Son jóvenes. Ellos bien podrían haber razonado de esa manera. Al fin y al cabo somos jóvenes. Pero ellos, hermanos y hermanas, habían sido educados en los principios divinos por sus padres. Y ahora en su ausencia, ellos no iban a deshonrar a sus padres. ¿Y de qué principios estoy hablando? De estos que les pongo acá. Dios, dice, ordenó a los hebreos que enseñaran a sus hijos sus requerimientos y que los familiarizaran con todo su trato con su pueblo. El hogar y la escuela eran, ¿qué cosa? Uno. ¿Y por qué está subrayada esa parte? El hogar y la escuela eran uno. Cuando algo está subrayado, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hay algo a lo cual hay que ponerle atención. Los jóvenes hebreos estudiaron en el programa que se conoce aquí en Estados Unidos y en otros países como homeschool. Pues dice que el hogar y la escuela eran, ¿qué cosa? Uno. Dice que en lugar de labios extraños, los amantes corazones de padre y madre habrían de instruir a sus hijos. Pensamientos de Dios eran asociados con todos los eventos de la vida cotidiana en el hogar. Las poderosas obras de Dios en la liberación de su pueblo eran contadas con elocuencia y reverente admiración. Las grandes verdades de la providencia divina y de la vida futura eran estampadas en la joven mente. Llegaban a familiarizarse con lo verdadero, lo bueno y lo hermoso. Mediante el uso de figuras y símbolos, las lecciones dadas eran ilustradas y así fijadas en la memoria con mayor fuerza. Mediante estas animadas metáforas, el niño era casi desde la infancia introducido en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres y guiado en una manera de pensar, sentir y anticipar que alcanzaba lo invisible y transitorio aún hasta lo eterno. De esta educación, dice, mucho joven de Israel salía vigoroso en cuerpo y mente, hábil para percibir y fuerte para actuar. El corazón preparado como buena tierra para el crecimiento de la preciosa semilla. La mente entrenada para ver a Dios en las palabras de revelación y en las escenas de la naturaleza. Las estrellas del cielo, los árboles y flores del campo, las elevadas montañas, el murmullo de los arroyos, todos le hablaban y las voces de los profetas oídas en el país encontraban respuesta en su corazón. Miren ustedes cómo se preparaban los muchachos en ese tiempo, cómo se preparaban los jóvenes en la familia, estudiando en casa y aprendiendo de la naturaleza y oyendo de los profetas. Tal, dice, era el entrenamiento de Moisés en la humilde barraca de Gosén, de Samuel mediante la fiel Ana, de David en el hogar campesino de Belén, de Daniel antes que las escenas del cautiverio lo separaran del hogar de sus padres. De igual forma, dice, era la temprana vida de Cristo en el humilde hogar de Nazaret. Tal era el entrenamiento mediante el cual Timoteo aprendió las verdades bíblicas de labios de su madre Eunice y de su abuela Loida. Todo esto está en Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 95 a las 96. Hermanos, así fueron educados los jóvenes hebreos, así se educaban los jóvenes de antaño en homeschool. Lamentablemente, muchos de nosotros no hemos conocido de esto antes
Y desde muy temprano, en prekinder, se los hemos dado a extraños para que nos los eduquen. Y allí prácticamente han sido modelados conforme el mundo. O si tan solo una madre aquí pudiera hacer la decisión de ser la maestra de su hija, de su hijo, y educarle en casa en base a estos principios, para que pueda tener hijos como los que estamos viendo, estos jóvenes hebreos. Así que con principios tan elevados como los aprendidos en el hogar, estos muchachos, cuando estaban en Babilonia, se acordaron de quién eran hijos. Esto me hace recordar la costumbre de los padres en mis días de juventud, quienes cuando le daban permiso a sus hijos de salir les decían: acuérdense de quién son hijos, inculcándoles así que tuvieran un buen comportamiento. Acuérdense de quién son hijos. Así los príncipes hebreos, siguiendo el consejo de sus padres, eligieron no olvidarse de quién eran hijos. Eligieron no violar el mandamiento divino en cuanto a la primera tentación que el diablo les puso ahí en Babilonia. Y la primera tentación que el diablo les puso fue tocante a qué cosa: al apetito. Oh, los jóvenes, tentados por el apetito. Y los adultos también. Pero el don de profecía dice acerca de esos padres lo siguiente: los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Le habían enseñado que debía obedecer las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que sus hábitos de comer y beber ejercían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable delante de Dios por sus actitudes, porque las poseía como un don de Dios, y por ningún motivo debía empequeñecérselas o invalidarlas. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó por una prueba que debía familiarizarlo con la grandeza de la corte, con la hipocresía y el paganismo. En verdad, era una extraña escuela para capacitarlo para la vida de sobriedad, trabajo y fidelidad. Y sin embargo, vivió sin corromperse por la atmósfera de mal con la cual estaba rodeado. Daniel y sus compañeros gozaron precozmente de los beneficios de la correcta educación y enseñanza. Pero estas ventajas solas no habrían podido hacer de ellos lo que fueron. Llegó el tiempo cuando debieron obrar por sí mismos, cuando su futuro dependió de su propia conducta. Entonces decidieron ser fieles a las lecciones recibidas en su infancia. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció cada propósito genuino, cada noble resolución. Así está escrito en Conducción del Niño, páginas de la 152 a la 153, enfatizando los hábitos de temperancia, los hábitos en el comer saludable en casa, haciéndole ver cómo eso les ayudaría en su mente para poder percibir muy bien el plan de Dios para su vida. Los jóvenes tenían esa educación en cuanto a los hábitos alimenticios, en cuanto a la reforma pro salud, y ante la primera tentación que tuvieron en cuestiones de apetitos, se acordaron de la enseñanza de sus padres. Así, con la fortaleza del Espíritu Santo, uno de los príncipes, en nombre de todos los demás,
eligió ser sufrido en la tribulación. Eligió manifestar esa paciencia de los santos, esa resistencia. En medio de la tribulación, uno de los hebreos dijo que elegían mejor resistir la tribulación en vez de claudicar. Elegían mejor perseverar en la fe antes que renunciar. E hicieron la decisión más importante de sus vidas, como la que está en el verso 8. Muy conocido, pero leámoslo, porque aquí hemos venido para leer la palabra de Dios. Daniel 1:8. Daniel 1:8 nos dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué hermosa declaración. ¿A dónde dice que propuso él? En su corazón. Ahora, ¿solo él propuso en su corazón? Claro que no. También los demás muchachos. Pues vean esta declaración. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra. Aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Y ahí lo puse en amarillo. Esta resolución fue apoyada por sus 3 compañeros. Así que los 3 y Daniel propusieron, ¿qué cosa? En su corazón. Pero cuando la Escritura habla del corazón, ¿habla de qué cosa? De la mente. Ellos propusieron en su mente. Ellos propusieron tener limpia esa mente, ese cerebro. Ellos propusieron no contaminar su cerebro. Propusieron en su mente. Sigue diciendo: al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. No decidieron singularizarse, aunque preferirían eso antes que deshonrar a Dios. Si hubieran transigido con el mal, en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales, hasta que, cortada su relación con el cielo, se vieran arrastrados por la tentación. Profetas y Reyes, página 354. Los jóvenes deberían aprender este punto, de que si ceden en una cosa, fácilmente van a ceder en otra. Es interesante que ellos, dice, analizaron, propusieron en su mente no ceder a la presión. Si hay una cosa que los jóvenes tienen que bregar en la vida, es con la presión. La presión de los amigos, la presión de los compañeros, la presión del mundo. ¿Cómo actuamos cuando somos presionados por el mundo? ¿Cómo actuamos cuando somos presionados por los amigos para ser como ellos, para divertirnos como ellos? ¿Cómo actuamos? Daniel y sus 3 compañeros están siendo presionados por el mundo, pero ellos en su mente se proponen no ceder a la presión. Ellos en su mente se proponen ser lo que son, ser como han sido formados, ser como ellos han sido educados. Ellos en su mente
se proponen no ceder a la presión. Es interesante. Propusieron en su corazón no contaminarse. Oh, hermanos y hermanas, la mente. La mente es el centro de los pensamientos. La mente es donde reside la conciencia, donde reside la razón, donde reside el juicio. Y allí ellos propusieron, allí en la mente, no contaminarse. Por eso dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, que guardemos ¿qué cosa? El corazón, o sea la mente, porque de allí dice mana la vida. Hermanos y hermanas, jóvenes y adultos, sobre todas las cosas, guardemos nuestra mente como lo hicieron aquel día Daniel y sus compañeros. Pero ¿por qué se rehusaron ellos a comer la comida del rey? Por esto. Dice el don de profecía, entre las viandas puestas delante del rey, había carne de ¿qué cosa? De cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés, y que a los hebreos expresamente se les había prohibido comer. Aquí Daniel fue severamente probado. Debía apegarse a las enseñanzas de sus padres concerniente a las carnes y bebidas y ofender al rey y probablemente perder no solo su posición sino su vida, o más bien debiera desatender el mandato del rey y retener el favor del rey, asegurando así el favor del rey, consiguiendo de esa manera grandes ventajas intelectuales y las esperanzas más halagüeñas del mundo. Daniel dice, no vaciló por mucho tiempo. Él decidió estar firme en su integridad, fuera cual fuera el resultado. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Así está escrito en Vida Santificada, página 19. Hermanos y hermanas, la presión. Vamos a una fiesta de cumpleaños o de una boda y ahí viene la presión. Porque lo que hay para consumir o está lleno de grasa o está lleno de azúcar, o hay alimentos que son nocivos para la salud. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Veo si hay ensalada para agarrar solo ensalada. Veo si hay alguna cosa aquí que puedas ser compatible con mis conocimientos que tengo de la salud, con el conocimiento que tengo del cuidado del cuerpo. Pero me voy a ver raro. Todos están agarrando de lo que hay aquí. Todos tienen sus sodas. Todos tienen sus aguas ahí azucaradas. Y yo ni eso estoy agarrando. ¿Cómo me voy a ver? Oh, hermanos, la presión social. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando esas cosas se dan? Daniel y sus compañeros nos dicen lo que hay que hacer. Hay que mantenerse fieles a los principios. Hay que mantenerse firme en lo que hemos conocido y no hay que transigir. Sigue diciendo el don de profecía. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenían de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y sus compañeros que rindieran tal homenaje. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que había tenido,
describían los pergaminos del Pentateuco y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo de vino. Conocían por qué Nadab y Abiú fueron muertos aquel día. Conocían por qué ofrecieron vino extraño, porque la mente la tenían nublada con el licor que habían bebido y así estaban ministrando. Conocían esas historias, sabían muy bien lo que sucedía al tomarse una cerveza, al tomarse una botella de licor o de vino fermentado. Así que ellos dijeron, no vamos a contaminarnos. Tenían una razón fuerte para no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Es interesante, dice que los alimentos antes de comerlos se ofrecían a los ídolos. O sea, el pagano no hace como el cristiano, que el cristiano hace una oración antes de comer. El pagano no. El pagano ofrecía el alimento a los ídolos antes de comerlo. En otras palabras, en homenaje, se los ofrecía primero a su Dios y después la comía. Pero, Daniel, ¿no será que vas a ser descortés con el rey? Bueno, hermanos y hermanas, esa es la pregunta que cruza por nuestra mente. Pero yo no quiero ser descortés. Es interesante. El rey era amable, con muy buena voluntad, estaba compartiéndoles lo mejor. Estaba compartiendo de su mesa para estos príncipes. ¿Es que vas a ser descortés, Daniel, con el rey? Oh, hermanos, cuando se trata de los principios, la cortesía es secundaria. Cuando se trata de los principios, la cortesía no es la línea por la cual debemos guiarnos. Vean la siguiente instrucción. Mediante el ejemplo de Daniel y sus compañeros en Babilonia, vemos que es imposible alcanzar la norma que el Señor desearía para sus hijos y practicar una religión fácil y cómoda que omite la importancia de principios y es controlada por circunstancias. Los jóvenes que servirían al Dios del cielo no pueden ocuparse en el regocijo mundanal, alimentarse de lujo enervante o participar de bebida fuerte por ser ofrecida por los hombres honrados o ricos a quienes temen ofender si rehúsan sus favores. Ellos pueden pensar que han sido especialmente honrados y que la cortesía demanda aceptación de los favores preferidos, pero la lealtad a Dios debe tomar precedencia. Y el temor de ofender al Señor del cielo debe controlar al cristiano. El rey de Babilonia pensó que estaba otorgando favores sobre Daniel y sus compañeros, pero ellos respetaban los mandamientos de Dios más que el favor del rey. Así está escrito en el Instructor de los Jóvenes 25-10-1894. Y estas son de aquellas cosas que dijo Pablo, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Estamos mirando, hermanos y hermanas, cómo manejarnos en la tribulación, cómo actuar en la tribulación, cómo actuar ante la presión social. Así que jóvenes, si son tentados por amigos a tomar licor o cerveza o cualquier nombre que tenga la bebida embriagante, no consientas. No consientas, como dice el proverbio. Escucha el consejo de tus padres, como lo hicieron Daniel y sus amigos. Leamos el proverbio al que me refiero, Proverbios 1, versículo 8 al 10. Proverbios 1, versículo 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,
¿qué cosa dice? No consientas. Aquí está, jóvenes, la mejor salvaguardia contra el mal. Los padres son los primeros maestros de religión y los niños hebreos aprendían de ellos primero el camino de la sabiduría. Según estas palabras, el prestar atención a la instrucción tanto del padre como de la madre no deja de tener recompensa. Esa conducta, dice aquí, adornaría la vida del joven con honor, pues dice que tendría adorno de gracia o guirnalda de gracia sobre su cabeza y collares o adornos para su cuello. En otras palabras, así como se adornaban los reyes. De manera, joven, que cuando tus padres te adviertan de las malas compañías, atiende sus consejos, especialmente de las que habla este versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que los pecadores, ellos no les gusta pecar solos. A ellos les gusta tener cómplices en el pecado. Y si no, acordémonos de los ángeles que cayeron. Ellos inmediatamente se convirtieron en tentadores, tan pronto como fueron pecadores. Aquí nosotros vemos que los perversos, ellos no amenazan ni discuten, sino que con lisonjas engañan. Por eso Salomón le dice a los jóvenes, no consientan, aunque los seduzcan, porque no los pueden forzar. No consientan, ustedes son soberanos cuando se trata de la voluntad. Mis hermanos, cuán importante es que nosotros atendamos estos consejos. Pero algo que me llama la atención es la dieta que propuso Daniel. Es interesante que la dieta que propuso Daniel no fue la dieta de Levítico 11, sino la dieta de Génesis 1:29, la dieta que Dios creó para el hombre allá en el Edén, es decir, los vegetales. Esa fue la dieta que propone Daniel en vez de la comida del rey. Veamos los versículos 12 y 13, otra vez Daniel 1. Daniel 1, versículos 12 y 13. Dice, te ruego que hagas, ya vimos en el 8 que él pidió que no lo obligaran a contaminarse, ¿verdad? Entonces dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Noten, está agarrando la dieta del Edén, la dieta de Génesis 1:29, la que tiene que ver con vegetales, la que tiene que ver con semillas. El Espíritu de Profecía dice, es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. Pero ya nosotros hemos
leído en Génesis 1:29, que la dieta del Edén, la dieta de Dios, no involucraba la carne. Así que, hermanos y hermanas, Daniel es inteligente. Daniel dice, bueno, aquí nos están dando una comida supuestamente porque quieren que físicamente estemos bien preparados para que cuando nos vengan a evaluar salgamos pues bien nutridos. Dice Daniel, allí no hay nutrientes. En esa comida no hay nutrientes. En esas carnes no hay nutrientes. En esas bebidas, ahí no hay nutrientes. Es en el agua. En el agua hay nutrientes. En los vegetales hay nutrientes. Ahí está lo que mi cuerpo necesita. Eso es lo que Dios dio en el Edén. Y propone ante el que le llevaba la comida que por favor no le dé lo que el rey ha dicho, sino que le dé eso que está proponiendo él. Y ya nosotros hemos leído que se resiste el hombre y le dice no, porque cuando los vengan a evaluar ustedes van a estar todos pálidos y entonces a mí me van a cortar la cabeza. Y les dice Daniel, entiendo, entonces prueba solo 10 días. Solo 10 días. Si ves que en 10 días estamos pálidos, entonces pues métenos la carne, danos todo lo que quieras, pero una pruebita nada más de 10 días. Oh, hermanos y hermanas, ante la tribulación, Daniel ha elegido ser sufrido, es decir, resistirla, aguantarla, ser resiliente. Y él dice, 10 días. Bueno, mis hermanos, sigue diciendo el don de profecía, el Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar frutas, granos y verduras para preparar comidas que sustentarán la vida y no traerán enfermedades. Aquellos que nunca han visto las recetas para preparar alimentos saludables que hay ahora en el mercado, trabajarán inteligentemente experimentando con los productos alimenticios de la tierra y recibirán luz acerca del uso de estos productos alimenticios. El Señor les mostrará qué hacer. El que da habilidad y entendimiento a su pueblo en una parte del mundo, dará habilidad y entendimiento a su pueblo en todas partes del mundo. Podemos estar en el país que sea, pero ahí Dios ha dado la bendición. Dice, es su plan que los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan ser usados en los países para los cuales son adecuados. Así como Dios dio maná del cielo para sustentar a los hijos de Israel, Él dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que tomen lugar, el lugar de la carne. Así que, hermanos y hermanas, Daniel estuvo muy acertado en la elección que hizo y la decisión de los jóvenes de volver a la dieta del Edén fue recompensada. Pues dicen los versículos 15 y 16, leamos, que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba, ¿qué cosa? Legumbres. Hermanos, vemos nosotros que cuando se es fiel a los principios que el Señor nos ha enseñado, uno es recompensado. Cuando se es fiel a lo que Dios ha ordenado, hermanos, la bendición llega. Cuando se elige ser sufrido en la tribulación, siendo obediente a Dios, los resultados son maravillosos. El don de profecía dice, al final de los 10 días, el resultado fue visto como bien opuesto a las expectativas de Melzar. No solo en apariencia personal, sino en actividad física y vigor mental. Los que habían sido temperantes en sus hábitos, exhibieron una marcada superioridad sobre sus compañeros que habían complacido el apetito. Como resultado de esta prueba, a Daniel y sus compañeros se les permitió seguir su dieta sencilla durante todo el curso de su entrenamiento para los deberes del reino.
Vida Santificada, página 22. Y así, hermanos y hermanas, al cabo de los 3 años, el mismo rey los evaluó. ¿Y cómo los encontró? Versículos 17 al 20. A estos 4 muchachos, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras, salieron superiores a sus maestros. Superiores a sus maestros, sin contaminarse, sin transigir, sin echar a perder los principios, sin bajar las normas. Oh, hermanos, cuando el eunuco principal presentó a sus graduandos ante el rey, al final del periodo de preparación, el examen fue hecho personalmente por el rey y demostró el examen que los hebreos eran superiores a todos, en fuerza, en belleza física, en vigor mental y aún en lo literario, en lo académico. No tenían rival, no habían otros como ellos. Así nosotros vemos que vale la pena ser fiel a Dios. Así nosotros vemos que vale la pena que el joven, ante la presión, elija levantar la norma, elija ser fiel a su Dios. Ante la tribulación, el joven elija ser sufrido para gozar después. Dice el don profético, en la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales, y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Y sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos. En fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Profetas y Reyes, página 356. Y así dice que al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes, pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Con fe oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos. Evitaron lo que habría debilitado sus facultades y aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse con todos los ramos del saber. Siguieron las reglas de la vida que no podían menos que darles fuerza intelectual. Procuraron adquirir conocimiento con un propósito, el de poder honrar a Dios. Y él mismo, dice, fue su maestro, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Por eso el Señor los bendijo. Ahora, hermano, yo les pregunto, ¿y será que Dios puede hacer esto mismo con nosotros? Claro que sí. ¿Será que si nosotros elegimos hacer un cambio en la dieta, hacer una reforma pro salud, comer los alimentos saludables, será que si nosotros elegimos, hermanos, hacer una reforma en cómo nosotros hemos venido comiendo todo este tiempo, será que vamos a alcanzar la bendición también? Por supuesto. Mira el don de profecía. Así como el Señor, dice, cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu, fortalecerá todo propósito fiel,
toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Ya para ir terminando, quiero que vean esta declaración. Así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia, nos llama hoy a todos nosotros para que seamos sus testigos. ¿En dónde? En el mundo. Tanto en los asuntos menores como en los mayores de la vida, desea que revelemos a los hombres los principios de su reino. Muchos están aguardando que se les dé algo grande que hacer, mientras desperdician diariamente las oportunidades que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el corazón los deberes pequeños de la vida. Jóvenes y adultos, esta historia fue escrita para darnos un mensaje a todos nosotros. Que Dios nos ayude de manera que hagamos la misma decisión que Daniel y sus compañeros. Aquí, en la mente, elijamos no contaminar este templo. Elijamos no ensuciar este templo de Dios. Elijamos mantenerlo limpio para el Señor. Elijamos no transigir con una bebida alcohólica, con bebidas azucaradas y con otros alimentos nocivos. Elijamos mantener en alto los principios de la reforma pro salud. Esta historia ha sido escrita para darnos un mensaje de cómo en medio de la prueba mejor elijamos sufrir en medio de ella. Elijamos sufrir en medio de la tribulación, porque al final nos espera un galardón. Dios les bendiga y que hagan ustedes en su corazón una decisión de ser fieles al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser fieles como Daniel y sus compañeros. Amante Padre, como nuestros antepasados, Daniel y sus compañeros, eligieron ser sufridos en la tribulación y luego entonces ver la bendición, el premio de aquella obediencia. Señor, así nosotros hoy te pedimos que nos ayudes en medio de toda prueba, en medio de toda adversidad, en medio de toda tribulación, que nos ayude, Señor, a ser también sufridos, es decir, determinados, resistentes, aguantar, pacientes y obedientemente elegir poner en alto tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que en la crisis que se avecina o en la siguiente que nos toque aquí en este mundo, en la siguiente crisis a nivel individual que podamos pasar, ayúdanos, Señor, a recordar que, como dijo Pablo, debemos ser sufridos en la tribulación, es decir, elegir ser fieles, elegir resistir, elegir esperar en ti. Padre, te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía y que los que oyeron en sus corazones hayan hecho una decisión, la decisión de Daniel de no contaminarse. Sabemos, Señor, que nuestro cuerpo es templo y morada tuya, y sabemos que tú no puedes morar en un templo sucio. Así que ayúdanos para hacer la decisión ahora de no contaminarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.